Hola, muy buenos días, buenas tardes o buenas noches en el horario que nos estés escuchando. Bienvenidos sean a su podcast Lo bueno es enemigo de lo mejor. El día de hoy vamos a grabar un episodio eh, muy importante para nosotros en Alcohólicos Anónimos, donde vamos a abordar un tema fundamental para la recuperación y la unidad, que es la importancia de la transmisión del mensaje. Este principio ha sido clave para la supervivencia de Alcohólicos Anónimos a lo largo de los años y hoy vamos a explorar a fondo. Para ello, el día de hoy tenemos un invitado especial. Si gustas presentarte, por favor. Gracias. Buenas tardes a todos, buenos días, buenas noches, según el horario en el que nos estén escuchando. Mi nombre es Jesús, soy alcohólico. Muchas gracias, Jesús. Y bueno, para entrar en materia, vamos a empezar con una pequeña pregunta, Jesús. Primero que nada, me gustaría que nos platicaras un poco de cómo llegaste a la comunidad de Alcohólicos Anónimos, cómo fue transmitido ese mensaje, de qué manera te enteraste que existía Alcohólicos Anónimos en aquellos tiempos en los que pues tal vez necesitabas de una agrupación o de Alcohólicos Anónimos. Sí, cómo no. Bueno, pues realmente a mí no me transmitieron el mensaje. Prácticamente yo sabía de la existencia de los grupos de alcohólicos anónimos por lo que se escucha en el argot de allá afuera, de los barrios o de las calles, y pues yo pensé que Alcohólicos Anónimos podría ser como que un recurso cuando yo quisiera dejar de beber. Sin embargo, yo pensé que jamás en la vida iba a llegar a un grupo. Fueron las circunstancias, las formas de ser y sobre todo el sufrimiento que he tenido que vivir para poder decidir llegar a Alcohólicos Anónimos. Correcto, Jesús. Fíjate que me llama la atención, ¿no? Lo que mencionas, lo que se conoce de Alcohólicos Anónimos. Sabemos hoy en día que de repente, bueno, Alcohólicos Anónimos tiene 89 años de existencia, el programa, pero de repente puede haber todavía gente que desconozca de Alcohólicos Anónimos, que no tenga idea de que existe. Y bueno, parte de lo que hacemos nosotros es informar acerca de cómo trabaja Alcohólicos Anónimos, que existe Alcohólicos Anónimos. Eh, en nuestros trabajos, pues nuestro único objetivo es ese, ¿no? La transmisión del mensaje. Eh, bueno, ¿de qué manera fue como llegaste al grupo entonces? ¿Cómo fue que te acercaste por primera vez? Bueno, pues yo ya había intentado dejar de beber por mis propios medios, pero no lo conseguía. Pude haber hecho muchos juramentos o promesas y de una u otra manera terminaba bebiendo. Entonces llegó el momento en el que pues ya había nacido el primero de mis hijos y en una de esas borracheras de tantos días, cuando llego a casa me preguntan si traía algo de dinero y veo que mi bebé está llorando por falta de leche y eso me dolió mucho. Me pudo tanto que no quise saber más de mí. Sentí vergüenza y pena de mí mismo y lo que hice fue buscar un grupo de alcohólicos anónimos y caminando entre las calles por las que yo solía caminar, me di cuenta que había un grupo y fue como yo ingresé a Alcohólicos Anónimos. Ahí mis compañeros se encargaron de informarme qué es lo que me ofrecían y pues prácticamente a mí al principio no me gustaba, yo no quería eso, no me gustaba aceptarme como un enfermo y mucho menos que yo fuera alcohólico. Entonces, conforme van pasando los días, los meses, me voy adecuando a la manera nueva de vivir. Toda esta parte que habla de la vida dentro de Alcohólicos Anónimos representa valores diferentes a lo que se piensa antes de ingresar a AA. ¿Cómo te transmitieron ese mensaje esos compañeros? ¿Cómo fue? Sabemos que tradicionalmente, pues cuando llega una persona es lo más importante para nosotros, ¿no? El que una persona cruce la puerta de Alcohólicos Anónimos, pero ¿cómo fue ese recibimiento de esos compañeros? Bueno, primeramente me dijeron que pues yo estaba muy chavo como para estar entre ellos, ¿no?
y que pues prácticamente sí había mucha gente adulta. Sin embargo, la mayor parte de toda esta información que a mí se me dieron, me lo dieron de una manera así muy, como muy superficial. No se trató meramente de decir cómo funcionaba Alcohólicos Anónimos ni lo que podía esperar. Creo que se interesaron más en compartirme cómo habían vivido, cómo habían estado bebiendo durante muchos años y cómo ahora estaban dentro de un grupo restableciendo su vida. Eso me llamó la atención porque yo decía que entonces yo podría haberme ahorrado mucho tiempo, mucho antes de esta vez que decidí ingresar a AA. Correcto. Y bueno, posteriormente, ¿cómo empezaste tú a practicar este principio de la transmisión del mensaje? ¿Cómo te invitaron tus compañeros? ¿Cuál fue el primer lugar al que asististe o te tocó ver recibir algún compañero? Bueno, afortunadamente en ese local, pues era una calle de paso, prácticamente todos los de la colonia caminaban por ahí y alguno que otro llegaba, pero sí llegaban. Entonces, cuando yo tendría escasos días, llegó alguien más por información y de la misma manera de que yo pude ingresar, los compañeros me dijeron, pues tú eres el más joven, habla con él. Nosotros ya le dijimos lo que tenemos que decirles. Creo que es ahora el tiempo en el que tú debes de decirles por qué estás dentro de Alcohólicos Anónimos. Bueno, también estas personas que estaban ahí me decían que Alcohólicos Anónimos no nada más era esa parte, que aunque ellos no trabajaban lo que otros estaban haciendo, que si a mí me interesaba y si tenía la inquietud por seguir investigando, que ellos me iban a poner en contacto con personas que prácticamente se dedicaban a eso, que ayudaban a otras personas, que los iban a visitar, que les repartían en aquellos tiempos los dichosos autodiagnósticos y que prácticamente desde aquellos entonces se le invitaba a la gente a que se tomara una taza de café para que se enteraran qué es lo que hacíamos dentro de los grupos. Sí. Fíjate, Jesús, que bueno, sabemos que nuestra historia nos habla de que lo primero que se hizo fue esa parte, ¿no? La transmisión del mensaje de los cofundadores de Vila Bob. Y bueno, después iniciaron trabajando en hospitales, que fue prácticamente los primeros lugares que visitaban. Bueno, con el apoyo también en ocasiones de padres, ¿no? De gente sacerdotes de aquella época o algunos profesionales. ¿Cómo empezaste tú a asistir a lo mejor a los primeros centros de servicio donde transmitiste ese mensaje? Resulta que los compañeros del distrito ya tenían algunos lugares en específico a donde asistir, que era el Hospital Gia González, la Unidad de Medicina Física y Rehabilitación de la Clínica 32 y algunos centros de salud. Entonces, cuando ellos iban, procuraban invitar a los compañeros de los grupos. Aunque prácticamente yo no era representante, creo que siempre fui bien inquieto y yo quería saber qué es lo que hacían. Y pues por ahí, aunque no era para mí la invitación, yo sabía que alguien, no sabía decirte quién, fue a invitarnos a que fuéramos a la clínica porque nos quedaba cerca o relativamente cerca, pues como que yo me fui de pinta, ¿no? Del grupo. Y antes Sí, sí, de sí. llegar al grupo, me fui con ellos y traté de llegar antes para ver qué es lo que hacían. Yo quería pasar desapercibido, pero ellos se enteraron que ahí estaba y me llamaron y me dijeron que no había problema, que prácticamente tenía que decir lo único era cómo había llegado, qué había hecho para estar ahí y qué estaba logrando en la vida. Y pues sí me dejaron algunos minutos participar casi al final de toda la información y déjame decirte que estaba muy nervioso. Claro. Y bueno, mencionas que estabas muy nervioso. ¿Qué reflexión sacaste de aquella primera ocasión que estuviste en un hospital? Muchas veces decimos aquí en Alcohólicos Anónimos que te puedes ahorrar de mucho sufrimiento si no pasaste por llegar a un hospital, si tal vez no llegaste a un reclusorio, ¿no? Muchas cosas uno se puede ahorrar
Eh, ¿Tú lo viste de esa manera? ¿Cómo fue esa vivencia? Oye, qué oportuno. Mira, no te voy a decir que me puse a reflexionar porque no es cierto, Claro. pero me sentí muy feliz, muy feliz. Yo no sabía ni por qué, pero también sentí como que penita, ¿verdad? Porque se levantó una señora, yo supongo que ya se iba, y cuando se fue me pasó a tomar del hombro y me dijo, tú estás muy chamaquito, tú estás muy niño, mejor deberías irte a estudiar. Dice, pero qué bueno que estás con ellos, sigue adelante. Y se fue. Eso me causó como que cierta pena, pero el observar que mis compañeros hablaban de que esto era como que revitalizante y que nos aseguraba no ir a beber, pues yo lo que necesitaba era no beber, tener la certeza que yo ya no iba a volver a beber. Y si para conseguir la sobriedad tendría que hacer todo eso, yo tendría que hacer a un lado mi trabajo, aunque sea un ratito, una hora, y ir a visitar a las personas que probablemente pudieran interesarse en esto que es Alcohólicos Anónimos. Ok, Jesús. Y bueno, después, ¿cuál fue tu primer servicio que tuviste? En este caso ya dentro de un grupo. Bueno, dentro del grupo, en aquel tiempo no teníamos pues, un cafetero. Prácticamente el primer servicio que tomabas era de secretario. Y el secretario se encargaba de abrir el grupo, de poner el café o el agua para el café, servirles y de ser posible coordinar la reunión, además de estar sacando los compartimientos y estarles avisando a los compañeros que teníamos compartimientos o que alguien iba a venir o si teníamos que asistir a algún lugar como estos centros de servicio del que hablas. Y bueno, pues ahí algunos más se fueron adicionando. Se decía hace rato que había gente mayor y me dio mucho gusto pensar y ver que un viejito de los que estaban ahí, pues se levantaba de su silla de ruedas para ir y entregar los volantitos que teníamos en el grupo en la clínica 32. Y aunque ahí no informábamos, él de todos nos repartía los folletos y eso me daba gusto. Y lo esperaba que él terminara porque no le gustaba que lo interrumpiera. Fíjate. Y bueno, ya hablando un poco ya de la parte de tener un servicio de mayor responsabilidad que va de la mano de la transmisión del mensaje, como es la información al público, me gustaría que nos platicaras, una vez que ya tuviste la responsabilidad de estar coordinando la información al público. Ah, ok, bueno, mi primera información pública sí, efectivamente fue en el grupo, con mucho miedo. Después estuve en la oficina intergrupal de los Pedregales, fue mi primer servicio externo. Posteriormente fui representante del Comité de Literatura y así me fui yendo en los servicios hasta poder llegar a ser el coordinador efectivamente del área sur en aquellos entonces del Distrito Federal. Obviamente que yo no quería ese servicio, ¿no? Yo quería ser coordinador del Comité de Literatura, pero pronto me di cuenta de que el trabajo que había que desempeñar era más allá de lo que yo podía imaginar. Estaba más allá de mis manos. Me doy cuenta que necesitaba entonces capacitarme, que había muchas cosas que yo no dominaba, sobre todo la parte de la historia y más allá de esto, entender qué es un panel de preguntas y respuestas. Y a los pocos días, un par de meses, llegó una correspondencia de la corporación solicitando que hubiera alguien que participara en la radio, y fue en Radio UNAM. Pero además tendría que haber sido con, con una compañera. Y pues yo no conocía compañeras. Entonces el delegado me hizo el favor de contactarme con una compañera y, y me presentó a una compañera del Distrito 13, la compañera Verónica. Una compañera que al escucharla me daba cuenta que sabía mucho de información pública, cosa que yo no sabía. Si yo estaba en ese lugar es quizás porque
tendría que darle secuencia a mi servicio. Y te repito, yo no quería ese servicio. Y además de que no sabía nada, o prácticamente estaba en pañales, conforme ello requería. Sin embargo, llegó el día en que teníamos que participar y esa emisora está allá por Adolfo Prieto, en la colonia del Valle. Sí me acuerdo que también para mí fue muy, pero muy, muy difícil el aspecto de quererme controlar en cuanto a mis nervios, enfrentarte a lo desconocido. Sin embargo, yo veía a la compañera y me inspiraba mucha confianza y más tranquilidad. Y déjame decirte que estando ya ahí en la radiodifusora, parecía ser que todo se me borró. No sabía qué hacer. Ahora qué voy a contestar, qué voy a decir, tampoco lo sé. Afortunadamente me acordé de que en alguno de esos eventos de los que ya había tenido la oportunidad de asistir, alguien me enseñó a hacer un poquito de practicar esto de la oración y la meditación. Y justo fue lo que empezamos a hacer la compañera y yo. Alguien se acercó y nos dijo, cuando aparezca la luz al aire, no se vale hacer nada, nada de ruido, nos quedamos quietos como si fueran las estatuas de marfil. Y fue lo que hicimos, efectivamente. Ya habíamos hecho la oración y la meditación y apenas se apagó la lucecita, nos hicieron la seña de que teníamos que entrar. Entramos y bueno, pues ahí es una cabina con paredes de cristal, una mesa con algunas sillas y algunas personas que pues, en ese tiempo eran dos locutores y en ese tiempo yo decía, bueno, pues esto para mí es nuevo. Jamás en la vida pensé que algo como esto yo podría vivir. Empiezo a escuchar a la compañera cómo le empiezan a hacer preguntas y, con qué serenidad contestaba. Eso me ayuda a mí, porque todas estas preguntas que hicieron, bueno, pues yo pensé, dije, ahorita me van a regañar en el área por no haber contestado bien, porque no iba yo bien preparado. Aunque déjame decirte que fueron muchos días, quiero decir muchos días, que fueron 3, 4 días de que no sabía qué hacer en mi vida. Todo el tiempo era estar pensando en doble A, todo el tiempo era pensar en los pasos, en las tradiciones, en la historia, inclusive en la revista. Y de todo esto, si me llegan a preguntar algo que no haya estudiado, ¿qué les voy a decir? Y lo primero que me pensé fue decir la verdad, no lo sé. Más me valía entonces que me pusiera en manos del poder superior o en el Dios de los alcohólicos o como le podamos decir, porque de esa manera vas adquiriendo tranquilidad. Y déjame decirte una cosa, que si algo en Alcohólicos no le puede ayudar a alguien, es que te enfrentes a ti mismo, que enfrentes a tus miedos. Y Alcohólicos Anónimos te va a regresar la seguridad, te va a regresar la certeza de que sí puedes, de que sí se vale, de que no importa si sepas mucho o no, puedes hablar desde tus sentimientos con toda intención de que alguien que te esté escuchando pueda llegar e interesarse en el movimiento de doble. Muchas gracias, Jesús. Oye, y bueno, una vez que empezaste a visitar esos medios masivos de comunicación, como puede ser la televisión o la misma radio, lo que hacemos nosotros en Alcohólicos Anónimos, obvio, cuidamos el anonimato, ¿no? Ante todas las cosas. Eh, ¿Cómo era el recibimiento de aquellos medios? Hoy, si te das cuenta, pues las redes sociales son diferentes, pero aquellos medios, ¿cómo recibían el mensaje de Alcohólicos Anónimos? Bueno, mira, primero, antes que nada, déjame decirte que no era tan fácil, porque prácticamente era el comité permanente quien te decía a qué radiodifusora o con qué jefe de producción te tenías que dirigir. Pero cuando empiezas a trabajar por tu propia cuenta y observas que dentro de tu área hay medios masivos de comunicación, pues lo que tienes que hacer primero, antes que nada, es como que investigar quién es el responsable.
el director, el jefe de recursos humanos, el jefe de producción, y a todas estas personas, pues, dirigirles una carta de petición en el que le explicas cuál es tu plan de trabajo, qué es lo que podemos obtener. Y en esa solicitud, pues prácticamente te pones a sus órdenes. Es conveniente apoyarse inclusive con el comité permanente o en su defecto con el comité de área, en el caso del CCCP, para que te pueda auxiliar con algunos paquetes. O inclusive si no hubiera ese comité, pues tú mismo armar los paquetes y bueno, pues brindárselos a cada uno de ellos. Es bien importante y bien, muy importante hacer antesala, porque prácticamente te dan una cita para que tú puedas explicar cuál es tu plan de trabajo, todo lo que se pretende hacer y qué oportunidad nos pueden brindar de transmitir esto que prácticamente todos hemos recibido. Cuando puedes tú transmitir lo que ya tienes y que prácticamente te regresa a la vida y te da alegría, con esa misma alegría, con ese mismo entusiasmo, vas a poder entonces entregar lo que tienes. Porque recuerda que esto pues prácticamente ya no es tuyo ahora ya le pertenece a otras personas. Y eso es lo que tenemos que hacer. Y si hacemos antesala, a veces en esa cita nos citan a tal hora y no nos atienden. A veces son horas. Hay veces en las que dicen, mira, vamos a comer, pero regresando, con todo gusto le atendemos. No importa lo que tengas que esperar. Es importante que eso que tú estás haciendo es con el fin de poder llegar a aquel que está sufriendo. No importa los medios los que tengamos que utilizar. Lo que sí es muy importante es que respetemos hasta dónde tú tienes la oportunidad de hacerlo y en un día le corresponde a alguien más. Entonces, mira, dentro de todo esto, déjame decirte que hay, al menos en el área sur, tenemos Radio Chapultepec, XIPN, que está en la Avenida Santana. Estas personas son muy amables, muy fácilmente te reciben y prácticamente así como les haces la entrevista para ver cuándo puedes participar, prácticamente te dan la oportunidad en este momento de participar. Es bien importante, sí, ir un poco pues documentado y prácticamente siempre llevarte tus cartas de anonimato, de autosostenimiento, algunos ejemplares de los textos que manejamos, hablando del paquetito que le entregamos a los profesionales, y si puedes llevar 2 o 3, también está bien, porque de esa manera los puedes distribuir. Finalmente, todo esto, pues sale, son recursos de los mismos alcohólicos y que prácticamente son viables para la transmisión del mensaje. Tenemos otro lugar que es sobre Calzada de Tlalpan, está Televisa Radio. Ahí probablemente ya sea más difícil entrar porque eran muy pocos los espacios gratuitos que te proporcionaban. Y en esa radiodifusora es muy alto el costo, ¿no? Por Claro. minuto, el tiempo aire. Lo mismo pues, sucede con Televisa Radio, pero de pronto si tú envías alguna carta de felicitación por el homenaje o el cumpleaños o el recibimiento de alguna de las personas o de los profesionales que nos hacen el favor de atendernos o que de pronto nos publican algo, pues también tenemos esa oportunidad de agradecimiento. Entonces, podríamos tener algunas cartas que son de petición, otras de agradecimiento, otras de felicitación y sobre todo siempre quedar a las órdenes de todas estas personas. Hay algunas otras instituciones que tienen sus propias radiodifusoras. Por ejemplo, Semarnat tenía su propia radiodifusora en el 7º piso. Esto está ahí en Boulevard de la Luz y su frecuencia es muy corta y prácticamente pues solamente la escuchan en los propios trabajadores de ahí Internamente. y pues ya muy abierto no es. Sin embargo, pues tú no sabes que lo que tú estás ahí proporcionando pueda servir.
También en Canal 13, o lo que es TV Azteca, también ahí hay un poquito más o en aquel tiempo tenías un poquito más de la oportunidad, o sea, que era más fácil entrar, aunque sí es muy tardado que te atiendan, pero de pronto eh, pareciera ser que tardan en publicar lo que les solicitas, pero sí hay oportunidad. En donde es más fácil entrar es cuando es algo así como la recopilación de juguetes no sé, los Reyes o Navidad, por ahí así. Por esas fechas como que ellos abren las puertas y Alcohólicos Anónimos puede ingresar con algún artículo. A lo mejor no participes como tal en algún programa, pero sí están muy prestos a que te editen algún recuadro, algún anuncio, algo que pudieras hacer. Oye, y toda esta experiencia que viviste durante tu servicio, ¿dónde fueron los lugares donde tú sentías más difícil transmitir el mensaje? ¿O con qué público o personas considerabas que era más complicado? Mira, creo que en donde te cuesta mucho trabajo, o al menos a mí en lo particular, había un jefe de producción y que también lo hacía de locutor en XCOC. mm, no voy a decir su nombre, pero esta persona como era un poco déspota, vamos, muy arrogante, sí, pero también tendría que decirte que él trataba de destruirte, quien fuera de los alcohólicos. O sea, tú comentabas algo, platicabas algo, o ponías en contexto de que esta es una de las alternativas, y él te atacaba con la contra, diciéndote, no, no es cierto, en Alcohólicos Anónimos los matan, en Alcohólicos Anónimos los secuestran, en Alcohólicos Anónimos, de acuerdo a no sé qué, eh, hay formas de que por estar en Alcohólicos Anónimos hay divorcios. Entonces, hay mucha desunión en Alcohólicos Anónimos. O sea, todo lo contrario a lo que tú llevas. Eso es una parte muy difícil. Sobre todo si te preguntan, oye, ya estás en Alcohólicos Anónimos, ¿y cómo te ves en el futuro? ¿Tú cómo te ves en unos años dentro de tu movimiento? Si no vas bien preparado, si no sabes exactamente qué contestar, puedes decir muchas cosas. Sabemos que somos personas de un día a la vez. Somos personas que solamente vivimos el presente. Sí tendremos que hacer algunos proyectos, pero no lo sabemos si los vamos a cumplir o no. Entonces creo que cuestiones como esas habrá que contestar eso exactamente. Sabe que no lo sé, no sé para dónde sea mi destino. Lo que sí sabemos es de que hoy estamos con ustedes y nos dan esta oportunidad, cosa que les agradecemos muchísimo y esperamos que haya gente que se interese. Y esta persona, además de esto, tenía un teléfono y el público hablaba en vivo, entonces en vivo te conectaba con la llamada y había gente que te decía, no es cierto por esto, y hay gente que se lo han llevado a Alcohólicos Anónimos y no ha regresado. Entonces también ves la contraparte, ¿no? De lo que existe ahí, que la gente está mal informada. Claro. En cuanto a la transmisión, siempre debemos de buscar la manera de tratar, si no de evadir esa pregunta, dirigir nuestra atención y la atención de ellos hacia el objetivo que nosotros, por el que estamos ahí en ese lugar, y que esto prácticamente puede ser para ayudar a mucha gente, no nada más a ti mismo. Quizás la radiodifusora solamente nos está prestando el lugar, pero nuestro objetivo es otro. Y ese es al que nosotros siempre debemos de enfocarnos. Ahorita yo te comentaba toda la problemática que existe, pero entonces, ¿cómo podemos reaccionar? Si también te platico otra, en X canal de televisión, te preguntan, oye, pues qué bueno, usted habló de que tantos años no ha llegado el dinero a casa y que ni con la Panamericana llegaba el dinero seguro a tu casa Sí, sí, sí. y ahora tu mujer
está contenta porque ya llega todo el dinero y que te quedas nada más con lo de los pasajes. Eso habla de que algunos compañeros, aunque hayas estado con ellos, hayas estado los preparando y los escuchas decir eso, te das cuenta que el nerviosismo los ha traicionado. Y el mismo locutor se da cuenta. Y entonces le dice, bueno, ¿y su esposa qué opina hoy de que ustedes están tan felices? ¿Qué opina su esposa de usted? ¿Qué opina usted de su esposa? Y entonces esta persona, este compañerito, dice, no, pues es que mi esposa hoy es muy feliz, es la más contenta, la más hermosa del mundo y bla, 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 bla. Y eso lo hace meterse en otros problemas, en Claro. otras preguntas que no va a poder contestar, porque ya se alejó del objetivo. Entonces lo más adecuado sería contestar algo así como, ¿saben? Sería conveniente que se lo preguntáramos a mi esposa, porque no sé qué es lo que ella opine. Eh, en cuanto a lo que a mí me corresponde, pues si lo que se ha dado es precisamente porque necesito seguir trabajando en esto, que es la transmisión del mensaje, porque esto es lo único que está asegurando mi vida y la supervivencia de Alcohólicos Anónimos. Sí, fíjate Jesús que, bueno, cabe mencionarle al auditorio que nosotros no somos profesionales, pero sí nos capacitamos, tratamos de capacitarnos, tenemos comités que en nuestros distritos, en las áreas, que nos permiten ayudar a tratar de tener esa preparación para acudir con, en este caso, con los medios o con el público en general. Y bueno, tratamos de evitar entrar en polémicas públicas para no meternos en ninguna situación de este tipo, porque nos desvía, como bien lo mencionabas, de ese objetivo que tenemos o que perseguimos, que es la información de Alcohólicos Anónimos, ¿no? Me gustaría que también nos platicaras un poquito del tema de los jóvenes, transmitir el mensaje a la juventud. Aquí hemos tenido muchas participaciones de compañeros de la comunidad jóvenes, porque pues, el mensaje sabemos que llega a todas las edades, no tiene tampoco la cuestión de si hombre o mujer, ¿no? Sino que esta enfermedad sabemos que ataca a todos los sectores también, ¿no? Entonces, ¿cómo te fue en esa parte con los jóvenes? Por ahí tienes una historia que me gustaría que la platicaras. Ah, sí, como no, muchas gracias. Mira, eh, es, es muy bonito recordar, es muy bonito saber que gracias a la participación de la gente más joven en aquellos entonces, se pudieron lograr muchas cosas. Todo esto que yo les platico es con toda intención de que se observen los errores que se pueden cometer, pero también cómo podemos eh, poder darle salida y nunca perder de vista el objetivo. Fíjate que nosotros tuvimos la oportunidad de trabajar en aquellos tiempos en los CONALEPS, en algunas universidades particulares, pero de todo en los CONALEPS secundarias. Había veces que los mismos alumnos no te hacen caso, porque la maestra o el maestro o quien esté o el tutor de pronto dicen, bueno, pues los dejo ahí, tienen toda la hora con ustedes los señores y van a platicar con ustedes. Y entonces apenas abandonaba el aula el profesor y empezaba el borrote con todos los muchachos. Sí, sí, Y sí. aunque tú estuvieras platicando y estuvieras dando la introducción, estuvieras con el primer rotafolios, no les importaba. Ellos estaban como estuvieran en el recreo. Entonces también tienes que ser habilidoso y decirles, a ver muchachos, necesitamos que pongan atención porque al término de esta reunión va a haber preguntas. Y si los niños rápido sacan sus cuadernos y empiezan a apuntar lo que vas diciendo, lo que vas diciendo. Y claro, cuando termina la participación hasta de los jóvenes, dicen, bueno, pues ahora viene el panel de preguntas y respuestas. Y rápido ellos sacan su hoja en limpio pensando que les vas a aplicar un examen. Y ahí es cuando les dices, no, es que las preguntas son de ustedes hacia nosotros. Pero mientras ya captaste su atención. Ahora, en los CONALEPS hay, hay personas, jóvenes muy astutos,
y de pronto te dicen que por qué en Alcohólicos Anónimos hay puros viejitos, pura gente Claro. adulta, Sí, sí, sí. que por qué no habría forma de que hubiera jóvenes también, o una oportunidad para ellos, o un grupo que fuera para puros jóvenes. De pronto, pues le das los argumentos que tengas, ¿no? No, sí tenemos gente joven, pues sí, pero ¿en dónde están? Porque los niños te cuestionan en ese momento. Es que no pudieron venir porque estaban en la escuela o X. Tienes que ser muy hábil. Y de momento te quedas con la tarea. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo es posible que no haya material? En ese tiempo no teníamos. Recuerda que prácticamente estábamos practicando todo esto con lo poquito que sabíamos y alguno que otro texto, porque no lo sabía. Y te estoy comentando que en ese tiempo, pues prácticamente yo todavía ni era coordinador ni nada, apenas era como entrando a los servicios generales, ¿no? Como RCG, y que te preguntara algo así, alguien, no sabes qué hacer, entonces tu atención va hacia los jóvenes. Y por aquellos entonces nos pedían experiencias de cómo elaborar literatura de nueva creación, que nosotros mismos, la comunidad, lo propusiéramos hacia la conferencia y ya se vería si se pudiera editar o no, o publicar o no. Y a mí se me ocurrió la idea de retomar algo así que teníamos anteriormente. Un pequeño libro dedicado hacia los jóvenes, o un folleto, o algo por el estilo. Entonces nos pusimos en el trabajo de empezar a recolectar algunas historias. Y algunas de estas historias fue empezar a platicar con los jóvenes. Hubo muchos del séptimo distrito, algunos otros del segundo distrito. Inclusive de ti mismo recordar cuando eras joven, qué pasó, cómo eras, qué fue lo que te aconteció. Y eso plasmarlo como que en una historia, ¿no? Y entonces cada una de ellas vino a ser como que un pequeño folletito. Y a ese folletito o a esas hojas con la historia de cada uno de los pocos jóvenes que habían en ese entonces, pues le pones un título. Y ese título se llama Soy muy joven, no soy alcohólico. Tienes que ideártelas, porque los mismos compañeros te dicen, no, pues ponle como quieras, o ponle los jóvenes en doble A. Luego es que ya existe, nos van a regresar. Necesitamos ponerle de otra forma. Por eso es de que quedó de esa manera y se fue. Después de que enviamos esa inquietud en la segunda conferencia quedó aprobado y publicaron el libro. Ahora ya había yo avanzado en el servicio y cada vez que tenía la oportunidad de informar, cada vez que tenía la oportunidad de platicar con gente joven, yo les regalaba el folletito o el librito y procuraba llevar siempre 3 o 4 en la mochila y no importaba quién fuera, yo se lo entregaba. Y fíjate que eso fue muy bueno porque entonces ahora tendríamos que informar al público y no teníamos ningún tríptico dirigido a los jóvenes. Y prácticamente fue lo mismo, empezando a preguntarle a los muchachos, si a ti te abordaran y te dijeran que si quieres ir a doble A, o qué te gustaría que te dijeran, cómo te gustaría que te preguntaran. Y esas preguntas, algunas de ellas, aparecen en este tríptico. Algunas fueron modificadas por el Comité de Literatura y fueron adicionadas con otras áreas. Pero déjame decirte que este trabajo que iniciamos en el área sur, pues fue muy satisfactorio para todos nosotros. Cada vez que va avanzando, cada vez que hay nuevas conferencias, cada vez que hay inquietudes de que se reforme, que se edite, que se le pongan imágenes o que se le quiten los colores o que se le pongan colores y habrá diversidad de opiniones. Finalmente lo que se interesa o lo que nos debe de interesar es poder llegar a esa parte, a los jóvenes. En la actualidad, si observamos, hay mucha gente joven y jóvenes, tanto hombres como mujeres, Claro. no importa, se está logrando. Cuando yo tengo la oportunidad, y una vez lo viví en el área Morelos, en uno de sus congresos,
escuché participar el tema Soy muy joven, no soy alcohólico, con un joven, me hizo llorar. No por lo que yo haya hecho, sino porque el muchacho, lo que había platicado de su historia, relacionado con las historias que tenían. Todas esas historias de los muchachos coincidían en una parte muy importante de la vida de ese joven que participó. Y pues creo que yo no tengo otra más que agradecer mucho a la gente joven el hecho de que sigan trabajando y que sean inquietos, que quieran modificar esta situación. Esto tiene que ir cambiando, aunque a los mayores, a los veteranos, no nos guste, esto tendrá que evolucionar. Tarde que temprano nosotros tendremos que dejar esto para que ellos vengan y entonces tomen la estafeta y sigan proporcionando esto, el mensaje que es de Dios, ¿no? Y que no tiene fronteras y además no tiene costo. Bueno, en el libro Mayoría de edad menciona Bill que Alcohólicos Anónimos va a tener que cambiar, ¿no? En alguna época, ¿no? Eh, ¿Tú crees que ha tenido un cambio esta parte de la transmisión del mensaje de aquella época a lo que es el día de hoy? Claro, claro, mira, ahorita yo veo Alcohólicos Anónimos y ya no lo conozco. Yo veo Alcohólicos Anónimos diferente. Y no te voy a decir que ya lo acepto del todo como es hoy. No, me cuesta mucho trabajo. Pero sabes que de lo que sí estoy seguro es de que qué bueno que suceda esto, porque si los antiguos observaran cómo estoy o cómo he trabajado yo, se van de espaldas. No es que eso no era Alcohólicos Anónimos, nosotros queríamos esta parte y Sí, mantenerlo más de la forma espiritual y de una manera de que lo mantengamos sencillo, tal como pues por ahí lo pudieran decir muchas gentes, ¿no? Pero nosotros hemos revolucionado esto. O sea, cada uno de nosotros somos un escalón, nada más, una parte de la evolución. Muchos de los antiguos estamos perdidos totalmente ahora en las nuevas difusiones que hay, como esta parte del Internet, las plataformas, no sé, enumerar todo lo que hay. Inclusive para decirte que yo no sabría nada de eso. Pero sí lo que sí te puedo decir es de que el principio básico, que es llevar el mensaje a aquel que está sufriendo, es algo que tú ya tienes adentro, es algo que puedes dar, es algo de lo que hablan los textos, la dádiva, el dar. Y cuando tú recibes, y eso que tú recibes, además de que ya lo tienes, y dices, bueno, esto que yo tengo, lo tengo que entregar. Y lo vas a entregar, si quisieras verlo así de una manera altruista, no es que estés ayudando a otros, realmente te estás ayudando a ti mismo. Y si todos los medios, todo lo que sea asequible a la transmisión del mensaje, entre ellos las nuevas formas de ver las cosas de nuestros compañeritos jóvenes o las nuevas generaciones, pues está perfecto, siempre y cuando no nos salgamos de los principios y que si hubiera que hacer algunas reformas, algunos cambios a nuestra literatura, tener siempre en cuenta lo que es la carta de la conferencia, ¿no? El artículo 12 y entre todas esas cosas. Y si no la entendemos, pues habrá que preguntar para saber en dónde sí podemos cambiar, en dónde no. Y nunca perder de vista que esto del anonimato, pues prácticamente es la base de todo lo que nosotros estamos haciendo para que pueda continuar este movimiento de doble A. sí, fíjate que ahorita que mencionabas lo del anonimato, nosotros utilizamos estos medios cuidando esa parte del anonimato de, pues, no salir nuestros rostros, nuestros apellidos, ni tampoco detalles a qué nos dedicamos, ¿no? Lo que queremos es que este mensaje y un poquito de lo que hacemos dentro de Alcohólicos Anónimos, el día de hoy le llegue a las personas, ¿no? Que conozca la forma en la que trabaja Alcohólicos Anónimos, nuestros principios, nuestras tradiciones, utilizando estos medios, como ahorita nos platicabas en la historia, ¿no? Cómo en tu tiempo te tocó ir a los medios masivos, ¿no? Que era la televisión, la radio, la prensa, y tocar esas puertas para que nos permitieran transmitir un spot, recibir una entrevista, eh,
que nos publicaran algún desplegado en los diarios. El día de hoy, pues están utilizando estas plataformas que tenemos más facilidad de hacerlo internamente en nuestros distritos, en nuestras áreas. La Junta también ya lo está haciendo. Entonces, nunca nos desviamos, tratamos de mantenernos en esta parte de cuidar los principios, ¿no? Decía ahorita el anonimato, pero también nosotros este trabajo lo hacemos vía estructura. ¿A qué nos referimos? Porque la gente nos va a escuchar de muchos lugares, ¿no? Sino que nosotros el día de mañana este servicio se termina y alguien más lo va a llevar a cabo. Entonces, tratando nada más de cumplir el único objetivo, que es la transmisión del mensaje y que la gente nos escuche. Fíjate que ha tenido beneficios. Muchas personas han escuchado este contenido y les ha ayudado, tanto gente interna de Alcohólicos Anónimos como gente del exterior que ha conocido Alcohólicos Anónimos a través de estos trabajos, ¿no? Que sabe que existe Alcohólicos Anónimos, que pide información para llegar a un grupo, donde hay un grupo, donde hay información, pasamos la página de internet de nuestra corporación para que la gente pueda recibir más información ahí. Entonces, como tú bien lo mencionabas ahorita, ha habido un cambio generacional y el día de hoy se está dando también. Muchos jóvenes están llegando, están metidos en su teléfono, tal vez, y ahí es donde reciben toda la información de todo. Entonces tratamos de que esto le llegue a esas personas. ¿De qué manera tú lo estás viendo el día de hoy? ¿Cómo lo ves tú en la parte que te tocó vivir en el pasado a lo que hoy se está teniendo? Pues mira, yo no sé cómo definirlo, pero lo que te voy a decir es lo siguiente. Creo que si algo a mí me ayudó o me está ayudando en la vida en general, es que creo que soy muy observador o muy metiche, Sí, sí, o sí. no sé cómo decirlo, ¿no? Pero había una cartulina de la séptima tradición en la que aparecía una báscula. Esa báscula la tenía un grupo del sexto distrito. No recuerdo, creo que es el grupo San José. Pero como yo llevaba siempre mi camarita y un radio portátil con mis audífonos, Sí. le saqué la foto, le pedí permiso a los compañeros y la mandé. La envié, la envié vía estructura, pensando que pues a lo mejor se iba a archivos históricos. Y fíjate que en la siguiente conferencia nos las regresaron, pero sobre todo a mí, como una cartulina de la séptima tradición. Okay. Me dio mucho gusto y me di cuenta que entonces sí se puede hacer las cosas. Entonces quiere decir que yo fui parte de esto, aunque no me hubiera gustado y aunque hoy no me guste, de que empezó a evolucionar toda esta parte. Yo lo veo diferente en ese aspecto, ¿no? O sea, totalmente más rápido, más fácil de conseguir las cosas. Mira, hay una cartulina, creo que por ahí todavía está también desde información pública, en la que aparece como que un chat de figuritas, ¿no? Como que de Emojis. cabecitas, ¿no? De Uh-huh, emojis, uh-huh. efectivamente, en las que pues están transmitiendo un mensaje. Y yo cuando la vi la primera vez me reía, pero me carcajeaba, porque decía, ¿cómo es posible que? Pues sí es posible, tú mismo lo has dicho, no importa los medios que utilices para hacer asequible la transmisión del mensaje. Entonces, ese es un ejemplo. La balanza es otro ejemplo. Y estoy diciendo que en aquellos entonces, ¿cómo era? Al principio, ¿cómo estábamos? Cuando tenemos la fotografía del cine Maya, por ejemplo, de 1986, de la gente que se veía aglomerada. Y si todos los grupos tuviéramos esa fotografía, ¿cómo estaríamos? Y si tuviéramos hoy la fotografía de lo que acaba de suceder en Acapulco o de nuestra última convención en Chiapas, es contrastante, ¿no? Cómo hemos ido creciendo. Sí es cierto que hay muchas cosas que quizá la gente joven, las nuevas generaciones, no hayamos entendido mucho acerca de regreso a lo fundamental. Pero el hecho está en que hoy
constituimos una estructura, somos Alcohólicos Anónimos, tenemos los principios y además tenemos la libertad de pertenecer. Todo esto nos ha regalado Alcohólicos Anónimos o Dios expresado en la conciencia de todos los grupos. Y si Dios se manifiesta así de esa manera, bueno, pues lo único que tenemos que hacer es seguir el trabajo de Él para no caer en la otra autoridad. O hacemos la voluntad del Padre o Juan Tequila nos tiene otra sorpresa, ¿no? Sí, claro. Pues Jesús, ¿algo más que quieras agregar en cuanto a todo este tiempo de transmisión de mensaje? ¿Cómo ves el día de hoy los grupos trabajando la transmisión del mensaje? ¿Crees que tiene un cambio también? Muchas veces nos preguntan si lo que estamos haciendo en los medios digitales contrasta con lo que se hacía tradicionalmente. Les respondemos que no, que seguimos asistiendo a donde nos llamen. ¿Tú cómo lo ves desde los grupos? Mira, en los grupos no nos gusta a todos trabajar en esto, honestamente. Te pongo de ejemplo mi grupo. A mi grupo no le gusta hacer esto. Pero otros grupos de mi mismo distrito trabajan mucho, mucho, mucho. Yo estoy a favor de que se transmita el mensaje de la mejor manera. Y entre más gente pueda llegar este mensaje, mejor. Si vas a usar un autoparlante, como antes, o si vas a usar ahora un medio digital, está bien. También debemos aprender a adecuarnos a lo que tenemos. Porque quizá alguien nos pueda escuchar en la Sierra Norte de Puebla, y en aquellos entonces se escuchaba, y uno de los compañeros, cuando era custodio regional y compañero de aquí del área sur, o sea que había llegado un compañero de la sierra, porque él estaba pastoreando sus ovejas y escuchó un spot en la radio, llevaba su radio de pilas y encontró que la solución estaba ahí. Fíjate, en aquellos entonces, Sí, ¿cuánto he evolucionado a lo que soy? claro. Muchísimo, mucho, mucho. Entonces no sabemos en qué países nos puedan escuchar. Y alguien, sea hombre o mujer, joven, de edad avanzada o lo que sea, no importa cómo esté. Y si quiere disfrutar de una nueva vida, de sentir alegría, de sentir paz en su corazón, de saber que sí se puede, de que no hasta aquí se acabó. Muchos de nosotros hemos pensado cosas horribles de nuestra propia vida, pero al estar en Alcohólicos Anónimos, nuestra vida cambia, nuestra manera de pensar cambia, tú mismo cambias, y al cambiar tú, va a cambiar tu entorno, va a cambiar tu forma de cómo estás transmitiendo el mensaje, va a cambiar inclusive a las personas a las que estás llegando, y puedes utilizar muchos medios. Más adelante, quizá cuando ya no estemos, pues todo esto va a revolucionar, no sabremos cómo va a ser, pero como sea, siempre vamos a saber qué es el mensaje de Dios para los alcohólicos. Muchas gracias, Jesús. Pues muy interesante la plática eh, de una persona que sirvió en un comité que es el de información al público hasta el área y que tuvo la oportunidad pues, de tener esas experiencias en los medios masivos de comunicación, que realizó trabajos en cuanto a lo que es algunas inquietudes con la única finalidad de seguir transmitiendo el mensaje y que esto vaya evolucionando. El día de hoy, nosotros que estamos en este comité de información al público tenemos esta oportunidad. Decirle a la gente que nuestros servicios son rotativos. Van cambiando compañeros por un periodo y vienen nuevas generaciones. Todos van enfocados al mismo trabajo, que es ese objetivo de transmitir este mensaje, de que esa persona, como ahorita lo mencionabas, que tal vez está en la sierra o en otro país, sepa que existe Alcohólicos Anónimos.
fíjate que es satisfactorio. Hemos recibido, te decía yo hace rato, mensajes de gente en Sudamérica, en Centroamérica, en Estados Unidos, que te pide información. ¿Dónde está el grupo más cercano a mi comunidad? Les hemos informado, les hemos mandado las páginas de, pues, de los lugares donde se encuentran para que puedan tener la información, dónde está ese grupo y puedan acudir. Muchos de ellos nos han compartido que sí han llegado a los grupos, ¿no? O sea, sí han llegado a los grupos, después nos escriben y nos dicen gracias, recibimos la información y ya estoy en un grupo. Entonces, de alguna manera, esta forma nueva de transmitir el mensaje, que es a través de las redes sociales, y que pueda haber algún cierto prejuicio de pensar que a lo mejor estamos haciendo algo que no es adecuado, pues se está cumpliendo un objetivo nada más, ¿no? Entonces, no sé si tengas algo más que agregar, Jesús. Pues mira, creo que hay muchas cosas que podríamos decir y que tampoco quisiéramos dejar en el tintero, pero también tenemos que adecuarnos hacia los tiempos. Y en cuanto a lo que sí podríamos hacer es que donde estés, quien seas, en donde te encuentres, intenta hacer esto. Si tú estás desde tu grupo, estás viendo que puedes enviar un boceto para una cartulina, hazlo. Si puedes regalar un tríptico, hazlo. Si puedes regalar un folleto, un libro, lo que tú quieras, hazlo. Cuando tú empiezas a dar algo, cuando empiezas a hacer cosas que pueden permitir la transmisión del mensaje, estamos trabajando todos. Y si te puedes adicionar a un comité, pues es lo mejor que nos puede pasar. Finalmente, quiero agradecerles a todos nuestros radioescuchas, a toda nuestra audiencia, a todas las personas que pueden consultar este canal. Mi más profundo agradecimiento. Mil gracias. Los escuchamos y nos vemos ahí en los comentarios. Y cualquier situación, cualquier cosa, seguimos a sus órdenes. Muchas gracias a todos. Te agradezco mucho, Jesús, por tu participación. De verdad que fue muy rápida esta plática, se nos fue el tiempo muy rápido. Por último, me gustaría comentarles los teléfonos de la Corporación de Servicios Tradicionales de Alcohólicos Anónimos Sección México, a los cuales pueden llamar para recibir más información, que es el 55 5705 5802, de lunes a viernes, de las 10 de la mañana a las 3 de la tarde y de las 4 a las 9 de la noche. Los sábados de 10 a 14 horas pueden llamar para recibir cualquier tipo de información acerca de Alcohólicos Anónimos. Hay un correo que es contacto@aa.org.mx y la página de internet donde también hay más información de los diversos comités, www.aa.org.mx, es la página, y nuestras redes sociales de lo que es el podcast Lo Bueno es Enemigo de lo Mejor, lo van a encontrar en YouTube como Lo Bueno es Enemigo de lo Mejor, en Spotify como Lo Bueno es Enemigo de lo Mejor, y tenemos una cuenta de TikTok que se llama @información al público AA. Ahí también van a encontrar algunos videos y todo este contenido que tenemos. Por nuestra parte, muchas gracias y que sigan teniendo un excelente día. Hasta la próxima.